Muy buenas tardes, amados estudiantes. Vamos a retomar el desarrollo temático de este curso, pero antes, como siempre, se abre la oportunidad para hacer preguntas, comentarios, si tienen alguna duda, una sugerencia, lo que fuera. Levanten la mano para los que deseen expresar algo. No veo la mano levantada, por lo tanto, vamos entonces a continuar con nuestra clase. Un momentito. Bien, entonces en la clase anterior habíamos estado mencionando la importancia que tiene, primero la implicancia, ¿no? La implicancia que tiene tanto el conocimiento como el ejercicio de la ingeniería de sistemas. Hay una implicancia o una responsabilidad ética y moral que deviene de nuestro entendimiento de la realidad, en la cual nos involucra, nos pone de frente ante las responsabilidades que de nuestra perspectiva están concéntricamente, digamos, relacionados, y por lo tanto las implicancias de lo que entendemos, de lo que explicamos, de lo que proponemos, de lo que implementamos, tienen que ser previamente considerados, ¿no? Hemos dicho eso. Hay una implicancia, una responsabilidad ética en ese sentido. Y hemos también mencionado que las diferentes consecuencias del entendimiento de sistemas que nos obliga incluso a un mayor compromiso más allá de nuestro interés profesional, o mejor dicho, laboral, lleva pues al involucramiento a situaciones bastante amplias. Entonces, esto es muy importante, digamos, tener conciencia. Pero hemos dicho que esa prerrogativa que tiene el ingeniero de sistemas que toma conciencia de su capacidad para poder entender las realidades complejas y formular mejoras, formas óptimas, eliminaciones o creaciones de nuevos sistemas, esa prerrogativa que uno se da y ofrece esa capacidad para que sea utilizada por las empresas, por las organizaciones, por el Estado, etcétera, debe ir de la mano con una correspondencia de integridad. Es decir, que seamos capaces de mostrar que nosotros tenemos autoridad para desarrollar nuevas propuestas porque hemos constatado en nosotros mismos de que esos aspectos, esos marcos, esas metodologías, esos principios de sistemas son, digamos, potentes para los cambios y las transformaciones. Y eso lo demostramos cuando nosotros mismos hemos utilizado ese enfoque, esa manera de entender
integral en el cambio y el mejoramiento de nuestra propia identidad, nuestra propia personalidad, nuestro propio ámbito en la que nos desenvolvemos. Hemos dicho esa correspondencia es una responsabilidad ética. Y nos hemos enmarcado en ese entendimiento en mirar diversas dimensiones que un Oswaldo García ha propuesto revisar para poder tener cuidado en el desarrollo de nuestra identidad, en la que hemos estado revisando desde la manera como cuidamos, presentamos, cómo ubicamos el cuerpo apropiadamente, inteligentemente, estratégicamente, ¿no? Para darle identidad, porque va a producir, todo ello va a producir nuestra identidad, la manera como la gente nos conciba. Hemos mencionado que una herramienta potente, más allá de nuestro cuidado personal, de nuestra protección, del desarrollo, de aquello que nos va a dar, digamos, una mejor condición, que es la ubicación adecuada de los espacios en los que vamos a estar. Más allá de eso, es la manera como salimos de nosotros mismos y transmitimos hacia los demás conceptos, ideas, cosas que puedan ser, digamos, productivas, pero sobre todo a efectos de transformar la realidad a través de nuestra comunicación. Y hemos hablado de la comunicación verbal, también gesticular, hemos dicho que hay muchas formas de comunicar, y en todas tienen una potencia especial, pero se me pasó, el día de ayer decía que también comunicamos definiendo cosas conceptualmente, definiendo cosas abstractamente, haciendo modelos, planteando marcos generales, ahí en esa expresión que formalizamos con las herramientas de la ingeniería de sistemas, transmitimos, comunicamos formas y digamos, soluciones. Es una forma también de comunicar. Pero hemos dicho que la comunicación es un aspecto muy potente que puede producir un efecto positivo o negativo, pero que debemos considerar también el manejo, la educación, el adiestramiento, la capacidad de aprovechamiento de nuestros estados emocionales, que nos pueden ayudar a salir adelante, a empujar la vida, a empujar la colectividad, como que también nos pueden hundir, nos pueden detener, nos pueden estancar, nos pueden anular los estados emocionales. Fíjense, saqué otra vez el ejemplo político, caray. Cómo la forma agresiva, lleno de cólera, de rencor, negatividad del candidato que estaba primero en las encuestas, está a punto de no quedar entre los que van a ir a la segunda vuelta. Estado emocional. Ustedes lo pueden observar, miren, en YouTube, todas sus exposiciones o maneras de expresarse, se nota que el estado emocional le gana, caray. El estado emocional, hemos dicho, eso se puede manejar. Se debe educar. La universidad no te pone en un laboratorio, en una circunstancia, ni siquiera hay una alta disponibilidad de gente profesional en el campo del comportamiento humano, la psicología humana, para poder recurrir a ellos, ¿no? No, usted es un trabajo suyo, propio. Y hemos dicho también que hay otro aspecto fundamental, es nuestro pasado, nuestra historia, que somos producto de esa historia. No hay forma de salir, somos lo que se ha sucedido a lo largo del tiempo desde que hemos nacido. Es más, desde antes de eso, porque heredamos de nuestros padres características, condiciones, en fin, incluso credos y culturas que nos vienen de atrás de nuestro propio nacimiento, de nuestra propia existencia. Historia, es nuestra historia. Y no podemos desechar, la historia está ahí, ya no se puede cambiar, nos va a perseguir el resto de nuestra vida, pero que podemos, sobre la base de aquello que creemos debemos utilizar. Yo en mi caso, por ejemplo, no he desechado esas cosas de mi historia que fueron negativas, horribles. Las he tomado, las he considerado para construir la historia que viene por delante, la que debemos construir en el futuro, para que luego podamos decir esto es producto de la historia que yo conscientemente he tratado de construir.
¿no? Sobre la base de una historia anterior. Siempre hay esa oportunidad en cualquier momento de la vida. Despertamos una mañana, no, bueno, no sé si todos, pero bueno, recurre en oración a Dios pidiéndole su providencia, las oportunidades, pidiendo con temor actuar de una manera responsable, controlada, serena. Yo cuando manejo tengo que pedir eso, porque si no, imagínense cómo sería yo. Tengo que pedir la ayuda a Dios para tener autocontrol personal, para poder tener fuerzas, ánimo, a pesar que estoy me siento recontra cansado y agotado, como fuere, imploro al Señor y cada día es la oportunidad de darle un paso más a esa historia, una línea más que escribir, que aporte lo que queremos en el futuro. La historia, hay que tomar lo que queramos, pero hay que impulsarse en la construcción de una historia propia. Ahí habíamos quedado, ¿no? El siguiente dimensión de la vida es una cosa maravillosa. Realmente, ojo que yo antes decía que era una característica propia del ser humano. Yo no, naranjas. Estaba equivocadazo. La capacidad de sentir por otros, sentir cariño a otra persona, de amar a otra persona, no es solamente humana, es también animal. Incluso he tenido dudas si esto está exento del mundo biológico en general, de las plantas, por ejemplo. Yo he descubierto, dadas recomendaciones de algunas amistades, yo soy el jardinero de mi jardín japonés. Algún día vendrán a mi casa para conocer mi biblioteca, pero sobre todo les voy a mostrar mi jardín. Yo los tengo todo tipo de plantas, ¿no? Tenía una variedad de palmeras, japonesa, hawaiana, tenía estas palmeras, ¿cómo le llaman? Centroamericanas, ¿no? No son hawaianas propiamente, pero son más bonitas. Tenía también palmera china, que tiene una raíz muy profunda, que el viento no se las puede llevar, son chinas, en realidad es china. Esa sí se tuvo que sacar para cambiar la fisonomía de mi jardín. Pero he sembrado el cerezo japonés. No sé si ustedes han visto alguna vez esos lugares que tienen en Japón de hermosos, rosados, violetas, de árboles sin hojas, ¿eh? Flores solamente. Tengo uno yo acá. Y tengo uno chileno que sale flores blancas, y esto es una incertidumbre de qué forma va a salir, pero cuido el jardín y noto que el jardín, antes no, mi pasto, que es pasto chino, muy fino, no se ponía verde, siempre amarillento, hasta que un amigo, en el campo del tema de, digamos, temas agrícolas, un día me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tus paredes están pintados de amarillo. De verdad, ¿no? El jardín, todo alrededor era amarillo. Píntalo de varios colores verdes, más abajo de un color, como tú quieras, abajo más intenso que arriba, pero en variedad. Y eso hice, y cambió. Efectivamente, mis pastos son verdes. Pero luego he pelado toda la pared, que estaba pintada de color, y lo he enchapado en flores y hojas. Es un enchape, ¿cómo se dice? De losetas, de cerámicos, bien bacanes. Y ahora las plantas están hermosísimas, hermosísimas, no se puede imaginar. Los lirios salen hermosos, entonces ustedes saben que es de una sola vida el lirio. Salen ahí y tengo que tener paciencia porque solamente produce una vez, se muere, pero luego sale. Entonces, pero yo noto, ¿y qué cosa he hecho? He hecho ese cambio de toda la pared, lo he enchapado. Pongo música. Cuando trabajo el jardín, lo voy a podar, lo voy a sembrar, le voy a poner lo que sea, lo que haga ahí, incluso cuando riego, y pongo música. Y efectivamente,
mi jardín, yo no sé si yo soy el que lo veo, aunque hoy día había una reunión, porque es cumpleaños de mi hija, ahora había una reunión, ha venido una mancha gigantesca, como 30 personas, todas madre de familia, el colegio de mis nietos, que han venido, pues, y todo el mundo me hace un piropo, pues, diciendo que lindo jardín, qué hermoso, ese ciprés parece un árbol de Navidad, me dice, y sí, efectivamente está bien bacán, solito, ¿no? Yo no he recortado nada, y lo cuido bien, pues, pero le pongo música. Hago que las rosas, tengo rosas también cantidad, se envuelvan con otras plantas, se envuelvan hacia arriba, ¿no? Hay unas que ya tienen 2 metros y pico, ¿no? He puesto en medio un bastón, en esas plantas, les pongo un bastón de aluminio, ¿cómo se llama? De varilla de aluminio, o bastón también se llaman, que miden 2 metros y medio, 3 metros, ¡pac! Y ahí se suben. Y entonces hay una armonía. Yo tengo la sensación que también en las plantas hay esa sensación de cercanía, de hermosura, de amor. Por alguna razón, ¿no? Si usted cuando ya cumpla la edad apropiada, por ahora no, va a querer enamorar a una chica, ¿no? Una chica, estoy hablando de los varones, ¿no? A una chica, tome mi consejo, mi práctica maravillosa. Yo no tengo roche, ¿eh? Yo no me hago roche para nada. Yo compraba una flor, clavel. Yo solía, porque a mi madre le gustaba el clavel, me quedó la idea que, ¿qué prefiere la mujer? ¿Un clavel o una rosa? No, hay otra flor recontra cara que no sé, se ha puesto de moda, pues, pero no me acuerdo cómo se llama, pero son carísimas, caray. Bueno, pero yo regalaba a la chica una rosa o un clavel. Me aprendía una frase de un poema. Y por alguna razón, ¿no? Cuando había un objetivo, el cumpleaños, una celebración, un reencuentro, lo que fuere, yo llegaba siempre con mi flor, normalmente un clavel o una rosa, y expresaba, daba le daba una expresión versada, un verso. Bueno, solamente porque no tengo buena memoria, pues, ¿no? Y mandarme con un verso larguísimo no aplicaba. Hacía el ridículo, más bien, ¿no? Tratando de recordar lo que... No, un verso bien expresado y le decía el gusto de volverla a ver, el gusto de saber que cumplía un año más de vida, el gusto de haber dado bien su examen de matemáticas, etcétera. Cualquiera fuera la razón hacer esto. Sentimiento, emoción. Esa es de las emociones más hermosas que hay. Es la capacidad que tiene el ser humano. Ya aclaraba, digo ser humano porque me estoy refiriendo a los seres humanos, pero no excluyo, créame que no excluyo ni a los animales ni a las plantas. De ese sentimiento hermoso de amar, de sentir cariño por alguien o por algo. Yo le tengo mucho cariño a muchas cosas. Yo tengo, ya que no sé, mostrarle un cajón enorme de miles de llaveros. Soy coleccionista de llaveros. Tengo coleccionista de varias cosas, pero una de ellas es llaveros. ¿Y cómo los quiero? Yo a veces me he encontrado, mi hija, que está perdiendo el tiempo, sacando mis llaveros y viéndolos, ¿no? Algunos llaveros me gustan, entonces los canjeo de una exhibición que tengo ahí para cuando vienen visitas, mostrar, ¿no? Acabo de... Ayer he guardado los llaveros que están ahí y pongo otros. También uno llega a querer estimar las cosas, amar las cosas, amar lo tuyo. El amor es un sentimiento, dice este escritor, Walter Trovisch, ¿no? Walter Trovisch. Léalo a Walter Trovisch. El sentimiento, el amor es un sentimiento que hay que aprenderse, dice él, ¿no? Pero esta característica del ser humano es fundamental. En la mitología griega se le daba al Eros una condición importante, era el dios principal o primordial, fundamental.
a quien se le consignaba el origen de la atracción entre los seres humanos, del amor y de la pasión, el eros. El eros es la referencia que se tiene desde la antigüedad al amor entre seres humanos. Yo, que soy lector de la Biblia, encuentro que el tema del amor es muy repetido, bastante mencionado en la Biblia, como en otros libros de orden religioso y cultural antiguo. En la Biblia se habla del eros, del filius, del ágape, ¿no? Son tres referencias distintas. El eros, el amor entre seres humanos que se aman, porque complementan la vida. Es el amor, como se dice, que está vinculado a la atracción sexual, ¿no? Se decía entre sexos opuestos o sexos diferentes, ¿no? El eros. El filius, el amor entre hermanos, entre amigos, entre patas, ¿no? Es el amor filial, el filius, es la expresión en latín. Y el ágape es otra expresión también que está ahí, medio suelto, que viene del arameo, y finalmente se constituye una expresión en hebreo muy rico, que es el ágape, es el amor sublime, el amor supremo, el amor trascendente, el amor de Dios. Pero el ágape también es aquel amor en el cual tú te solidarizas con alguien que ni conoces, que ni tienes entendimiento. Ese es un amor más en el plano conceptual. Yo amo a los pobres, me solidarizo con ellos, siento afecto a la gente que sufre en función de la guerra terrible. Esa situación los amo. Esa expresión es una expresión que se refiere a un sentimiento fuerte respecto a algo lejano, ¿no? Porque el eros es algo muy cercano, ¿no? El eros y el amor apasionado que está asociado al eros, al amor cercano, al amor que vincula, que se compenetra, es algo que sucede en el ser humano. Y entonces Oswaldo dice, esta es una característica del ser humano que hay que desarrollar, que hay que utilizar, que hay que profundizar, que no hay que abandonar, que hay que cuidarlo, porque sobre esa base se han hecho cosas extraordinarias. La gente que ama apasionadamente son los que han producido cosas y condiciones distintas. Antes los que pasan indiferentes, fríos, ¿no? Sin efecto emotivo a las cosas, ¿no? En la tradición cristiana, eros es el amor entre seres humanos, ¿ya? Pero expresa la naturaleza divina de su origen. Y creó Dios al hombre conforme a su imagen y semejanza. Varón y mujer los creó. Así es el texto, tal como les he mencionado. Es decir, esta condición de relación estrecha y profunda de dos seres que se van a relacionar profundamente es la expresión más interesante, más cuerda, más potente de la imagen divina que tenemos, de nuestra imagen que tenemos a la divinidad, lo más divino. Es cuando el ser humano desarrolla su capacidad de amar y revela lógicamente la identidad de género, ¿no? Nuestra identidad de género. El amor apasionado es aquel amor que te envuelve, que te compenetra, que te envuelve profundamente, que te lleva a situaciones que no imaginarías antes de que lo sientas. Y libera, como dice ahí, algo que tenemos muy adentro, que nos puede involucrar y que nos vincula al mundo que tenemos cercano, al mundo que nos pertenece
al mundo al que pertenecemos, o que también nos acerca a mundos lejanos. Es el amor apasionado. Con el amor apasionado, con la pasión marcada por el amor, nos puede llevar más allá de nosotros. Cuando vamos, digamos, apasionadamente, nosotros dejamos de ser el objeto de nuestra preocupación. Si amamos a alguien o a algo apasionadamente, nos olvidamos de nosotros nos olvidamos. Corremos traslado nuestro interés, nuestra fuerza, nuestra intelequia hacia el interés, la preocupación, la necesidad del otro. Nuestro ego queda reducido o eliminado, liquidado, para pensar en otros y para movernos a hacer lo que jamás hubiéramos podido imaginar para a quien amamos, ¿no? Para quien amamos. El amor apasionado produce una energía, fuerte energía, que activa lo emocional, que activa nuestro razonamiento, nuestro pensar, genera una actitud fuerte, positiva para poder actuar, y no a la fuerza que necesitamos para involucrarnos en algo o en alguien, involucrarnos con alguien o en algo, ¿no? Dándonos esa posibilidad de ser creativos y transformadores a partir de nuestros propios cambios, ¿eh? Que son necesarios para que esa expresión pueda ser la mejor para quien nosotros queremos. Y crea espacios de imaginación y sobre todo produce vínculos muy estrechos y profundos que los japoneses le van a llamar de confianza. Los japoneses a ese vínculo estrecho de confianza, pues no le llaman vínculo de confianza, se confía, se tiene la seguridad que lo que sucederá tiene un marco correcto y bueno. Y es una cosa importante que no debemos olvidar como ingeniero de sistemas, que cuando hacemos algo, ese algo tiene que ser objeto de alguna manera de aprecio, de alguna manera de interés, de alguna manera de cariño, de lo mejor de amor, de una relación de amor. Pues no es lo mismo trabajar y hacer algo en conjunto con la expresión de cariño, de amor, o de pasión, o sin él. Son dos cosas distintas. Hacer las cosas movidos por un profundo sentimiento apasionado que no tenerlo. Cuando el amor apasionado está ahí, todo toma un brillo, toma una fuerte atracción y nos genera una profunda motivación. No es lo mismo si no sentimos amor por las cosas que hacemos. Si tenemos amor por las cosas que hacemos, si no tenemos amor, se pierde su sabor, se pierde la hermosura que posiblemente pueda tener, que sí la vemos cuando amamos, lo amamos, ¿no? Y se trata también de la vinculación de la relación con otro ser, ¿no? Otro ser humano. Vemos las cosas buenas, cuando amamos vemos las cosas buenas. Vemos las cosas maravillosas que pueda tener el ser que amamos. De igual manera las cosas que hacemos. Entonces el amor apasionado genera una tensión afectiva y también participativa, nos involucramos, nuestros sentidos van a tener más propensión a observar, a mirar, a atender, a entender lo que tenemos delante. En la Biblia dice que el amor todo lo puede. Todo lo puede, así dice, que el amor todo lo puede. Y claro, esto no es, digamos, contradicho por ninguna corriente de entendimiento del comportamiento humano. El amor todo lo puede. Moviliza lo que no se hace si no nace en ti ese sentimiento. Pues produce energía.
y produce sinergia, o sea, se articula. Y por lo tanto, un aspecto de nuestra personalidad que no debemos renunciar, por más que en el camino de la vida suceda esta circunstancia en la cual uno se involucra apasionadamente, comprometidamente, sacrificadamente, y no se tiene una retribución similar, parecida, o simplemente no se tiene ninguna retribución. O podría ser una retribución mala o negativa. Aún eso sucediera en el transcurso de la vida, nuestra personalidad debe ser de aquel que se involucra tratando de encontrarle aquello que nos llama al cariño, al amor y al amor apasionado. La gente que ha trabajado conmigo, que yo he percibido que lo que hace lo ama, lo quiere, y sin interesarle las condiciones, las retribuciones, sino que lo hace porque eso siente cariño por lo que hace, créanme, pago lo más que puedo, lo más que puedo le pago, lo más que puedo lo comprometo, no lo involucro. El amor apasionado tiene esa maravillosa respuesta muchas veces, no siempre, pero muchas veces. El otro elemento, aspecto o dimensión de la personalidad que tenemos que desarrollar se le llama, en todo orden, no solamente en el ámbito cristiano, espiritualidad. La espiritualidad, el desarrollo de la espiritualidad. Y es un punto de inicio, o es el punto inicial de base entre nuestro encuentro con nosotros mismos, con nuestros intereses, con nuestra concepción de las cosas, con nuestros criterios de verdad, de lo bueno, con aquello que podríamos nosotros considerar lo trascendente. La espiritualidad hace esa vinculación entre aquello que consideramos correcto y bueno en lo personal, hacia aquello que en términos de trascendencia debería ser lo mejor o lo bueno, ¿no? Porque más allá de nuestra percepción y sentimiento, que muchas veces está sesgado por una marcada respuesta a lo instintivo, a los intereses personales, podamos trascender hacia una perspectiva más trascendente, más amplia de aquellos principios que rigen una visión de ese carácter trascendente, ¿no? Y de esa manera darle un sentido y un significado a la vida, conectándonos justamente, vinculándonos a aquel aspecto que consideramos importante y trascendente. Eso es la espiritualidad, es conectar nuestros aspectos personales, ¿no? Nuestros propios, con aquello que es trascendente, dándole un sentido a la vida. La espiritualidad se desarrolla en forma voluntaria, ¿no? Está rodeado de estados emocionales, lógicamente. Hay que sentir ganas, intereses, emociones. Y esos estados emocionales, desde que parte desde el hecho de que te puede dar una sensación de tranquilidad, sosiego, como que te puede empujar y llevar a compromisos beligerantes, militantes, ¿no? La espiritualidad tiene esa característica de poder darte estados emocionales de paz, de tranquilidad, como estados emocionales de compromiso e involucramiento. La espiritualidad puede tener varias formas de mostrarse. Hay una diversidad de posibilidades, ¿no? Dependiendo del ámbito, de la manera como razona las cosas y también
de lo que se llama la fe que uno tenga. La fe, desde el punto de vista cristiano, no es la creencia que uno tenga, no, no. La fe es la certeza que uno tiene de que algo va a venir o va a suceder, se va a producir. Esa certeza. ¿Ya? Y el estar convencido de algo que no está en el plano de la tangibilidad. Estar convencido de algo que está en términos de la razón, de los sentimientos, de la promesa, de las expectativas. Estar convencido de algo que no se ve, de algo que no se ve. Así se define la fe en las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Esto es muy importante porque la espiritualidad tiene una diversidad. Va a depender del entorno, del ambiente en el que estamos, de nuestra manera de entender y razonar la realidad y de la fe. Y este debe permitir una interacción, como decíamos, con nosotros mismos, con nuestros valores y con aquello que consideramos trascendente. Existe siempre una conexión trascendental. O sea, es posible que se dé una conexión trascendental y eso existe. Y se da, por la observación que yo he tenido, bueno, en el mundo cercano de mi comunidad espiritual, en la oración. Hoy día celebró el cumpleaños mi hija, vinieron una patota gigantesca de 30 personas a tomar desayuno con ella, un manchón, caray, bulla, pero bueno. En un momento mi hija me dice, papá, vamos a tomar ya, servirnos el desayuno, ¿puedes dirigirnos en oración? Y normalmente cuando está con gente de otro lado, que no es de nuestra comunidad eclesiástica, se hace las cosas como lo hace normalmente un católico, ¿no? Así nomás. Pero no, esta vez ella dijo, bueno, y entonces ya, y todos los que estaban ahí, entiendo que algunos eran católicos, otros son agnósticos, en fin, tuvieron una actitud reverencial del momento de la oración. Claro, yo dije unas palabras previas sobre el tema de lo importante que era poner nuestra vida en cualquier momento de la vida en consideración de aquello que nosotros consideramos trascendente. Y la oración es una forma de conectarse a eso trascendental, creyendo que transmitimos un deseo, creyendo que estamos estableciendo una conectividad que nos va no solamente a involucrar a quien le dirigimos nuestra oración, sino nos va a involucrar a nosotros principalmente, que pidiéndolo procuramos en la vida práctica ser consistente, coherente con eso que nosotros mismos hemos pedido, la oración. Es una conversación que vuelca nuestras aspiraciones, nuestras preocupaciones, nuestros intereses, nuestros problemas, nuestros éxitos a eso trascendente. La meditación. La meditación es un momento de reflexión, de pensar las cosas de acuerdo a ciertas consideraciones. Hay mucha práctica de meditación en las culturas orientales principalmente, ¿no? Yo he vivido en un hogar chino y también tienen pues un momento de meditación y de reflexión, digamos, ¿no? Y también es posible tener meditación en virtud, yo he visto en redes, hay gente que busca pues estos cantantes y estos poetas, ¿no? Porque eso los inspira. Y la meditación es una forma de conectarse a lo trascendental. En Europa, otra forma de conexión trascendental es la contemplación. La gente le busca, le interesa ir a ver los museos, ir a ver los atardeceres, ir a ver los campos y contemplar. Yo también he hecho eso, ¿eh? Yo he tratado de buscar las zonas estas inspiradoras, ¿ya? Me he ido pues a la selva, me he ido a la sierra, he estado en la zona desértica, en medio del desierto, en estos lugares donde aflora el verdor en ciertas épocas de año y en otras épocas del año son desérticos. Y he estado ahí contemplando, disfrutando la contemplación.
con mi esposa íbamos a ver los atardeceres. Qué hermoso es eso, ¿no? Tiene un nombre en inglés, caray. Que genera una sensación interesante. A ella le gustaba ver el mar. Nos acercamos al mar a ver cómo las olas iban y venía, el sonido de las piedras que se daban en esa ida y venida del agua. Una cosa preciosa. Contemplar. Es una forma de conectarnos a lo trascendente. Hay diferentes formas. Usted busque la forma que le parezca mejor. Y hay que desarrollar en esas circunstancias, en momentos de oración, de meditación y contemplación, nuestra capacidad, desarrollar nuestra capacidad reflexiva, reflexionar, pensar con cuidado sobre la base de una balanza, siempre una balanza entre sí, lo bueno y lo malo, lo correcto, lo incorrecto, ¿no? Entre lo justo y lo injusto, siempre una balanza, reflexionar. Y por ello también evaluativa, de lo que pensamos, de lo que sentimos y también de lo que hacemos. Es decir, la espiritualidad tiene que ver también con eso, de tener momentos de conexión trascendental para desarrollar nuestra capacidad reflexiva y evaluativa. ¿Cuánta fuerza, cuánto poder se desarrolla en nuestra mente, en el corazón, cuando separamos ese tiempo? Claro que durante el ciclo que se da, usted vive en la vorágine de responder a los trabajos, a la investigación, a las tareas, en fin, ya no da tiempo. Pero terminado las clases, siempre hay un lapso de tiempo. Siempre hay aún hubiera clases intermedias, hay tiempo. Separen un poco de tiempo. Yo cuando era muchacho, dado que yo me crié solamente con mi mamá, y muy joven fui independiente y trabajé de muy joven, ¿no? Lavaba carros, vendía cosas en el mercado. Tenía ciertos recursos. Yo solía, terminando la secundaria mayormente, irme a un lugar para poder sentir, estar alejado de las circunstancias en las que vivía. Quizás gran parte de mi ayuda en el cambio que hubo en mi forma de comportarme se debió a que busqué momentos de reflexión, de razonar, de pensar, de evaluar, darse tiempo. Luego lo he hecho aún casado, me he dado tiempo con mi esposa, a veces solo, cuando tengo que viajar por alguna razón, de separar un tiempo para tomar ese tiempo de conectividad, ¿no? Que es necesario en la vida. La espiritualidad debe invitarnos a abrir un espacio para mejorar integralmente, fortalecer el sentido de inmanencia. ¿Qué significa sentir inmanencia? De sentirse parte de algo. Sentir que de eso de que somos parte requiere una conectividad, una actitud, una transferencia, sobre todo de positividad, de alegría, de sonrisa, en el hogar, entre nuestros amigos. Qué bueno es que alguien sea optimista, qué bueno que alguien esté siempre alegre, ¿no? Sonriente, que alguien pregunte a uno, ¿qué tal, cómo te fue en tu examen, en lo que ha sucedido? Que alguien se preocupe por los demás. Cuando estamos en una comunidad, y hablamos del sentido de inmanencia, en la cual uno se siente parte, la mayoría quiere que le pregunten a uno, lo abracen a uno, lo saluden a uno, ¿no? Y entonces, si no te saluda, no me saludó, no me vio, no me dijo, ya. Está bien, pero ese pues, eres un infante del sentido inmanente de la vida. Si eres un tipo desarrollado, eres tú el que vas a preocuparte por el resto, el que vas a saludar al resto, que lo vas a abrazar, el que vas a propiciar momentos de alegría, de diversión, de relajo o de creatividad, de emoción, sentido de inmanencia. Y además, la espiritualidad debe elevarnos por encima de las circunstancias para poder proyectarnos hacia los demás, lo que está más allá de donde nosotros pertenecemos, para ser solidarios
hacia nuestra comunidad, hacia la sociedad, hacia la responsabilidad de toda la humanidad. Eso es desarrollar la espiritualidad. La espiritualidad no solamente encaja en el desarrollo de un mundo cercano en términos de mejores condiciones, de satisfacción, de alegría, sino que nos lleva necesariamente hacia más allá de ese ambiente cercano al cual pertenecemos. El ser espiritual trasciende. El ser espiritual no solo queda reducido a la inmanencia de lo cercano, sino siempre se proyecta lo demás. Y este es un ámbito sobre el cual también, ¿quién te enseña? ¿Quién te da instrucción? Tú tienes que buscarlo. Busca la forma más apropiada que tú creas. Yo lo encontré en un espacio, sí, del ámbito religioso, por supuesto, de la fe cristiana. Pero hay otros ámbitos también. O sea, yo en ese sentido soy más ecuménico, más amplio. Yo creo que lo importante es que las personas sientan conectividad con el mundo cercano y conectividad sobre todo con lo trascendente, ¿no? Y eso va a desarrollar una personalidad que se va a distinguir, que tú no te vas a dar cuenta cómo va a permear tu vida, cómo va a permear tu forma de ser, que otros van a apreciar y que otros van a aprovechar, ¿no? Porque le va a beneficiar tu forma de ser. Nos debemos empujar a pensar y meditar sobre lo que nos ha pasado en ese ámbito de la espiritualidad, de la conectividad con lo trascendente, ¿no? Y nos debe llegar a pensar lo que nos ha pasado. Pero tenemos que darle más tiempo a pensar de lo que nos está pasando, no de lo que nos ha pasado. También hay que pensar en lo que nos ha pasado, pero es más tiempo, más importante pensar en lo que nos está pasando hoy en día. Y para la gente que ha desarrollado y son ejemplos de espiritualidad en la historia, ellos han dedicado más tiempo a lo que desearían que le pase en el futuro. Nuestra espiritualidad debe darle ese tiempo, ese espacio para pensar en lo que viene hacia adelante, en cómo lo vamos a afrontar, en qué actitud vamos a tomar, qué cautelas tenemos que definir o qué atrevimientos debemos poner en juego, qué riesgos vamos a tener. La espiritualidad debe llevar siempre a pensar lo que nos ha pasado, de lo que nos pasa y sobre todo de lo que desearíamos nos pase en el futuro. Preguntas, comentarios, observaciones. ¿Nada? O sea, ¿están ahí? ¿Están? A ver, Christopher Villalba, ¿estás ahí? No está. Yo decía, no hay preguntas, ¿no? A ver, Jorge Lampier, ¿estás ahí? Dígame, profesor. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por el momento estoy claro, profesor. Todo el tema de la espiritualidad y ello. Ya. Gracias, Jorge. A ver, D'Angelo Huanca. ¿Estás ahí? No está. No está. Chequete. Parece que estuviera. Ángelo, ¿estás ahí? Ángelo, perdón. Ángelo, ¿estás ahí? Ángelo Francisco. Tampoco está ahí. Pucha, que. Disculpe, profe, ¿dijo D'Angelo o Ángelo? Ángelo. Dije D'Angelo y Sí, Ángelo. profe. Primero D'Angelo y luego Ángelo. Sí, ¿qué pasa, profe? Sobre la duda no. Ya, no hay ni una pregunta. Muy bien. No. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a seguir con nuestros temas. Y viene ahora, perdón, permítame,
avanzar. Acá hemos completado lo que debemos hacer el día de ayer, ¿ya? Y entrar ya de lleno a nuestro tema de la ingeniería de sistemas. Perdón. A ver, un segundito, un instante. A ver. Bien. Hemos sentado un poco las bases generales de la ciencia de sistemas, cómo éste se desarrolla y se despliega con un entendimiento distinto de la realidad, producto de, primero, las interrogantes, las dudas, las conjeturas, las inconveniencias del entendimiento clásico de la realidad, ¿no? Y quizás da lugar a una serie de consideraciones y aspectos que los naturalistas, especialmente biólogos, tuvieron en cuenta para darle una composición apropiada a ese entendimiento, creando una serie de consideraciones o formulando consideraciones en diferentes ámbitos, lugares, que va a ir construyendo una manera distinta del entendimiento de la realidad. Y que podríamos, digamos, darle una forma de entendimiento con la denominación del enfoque de sistema, que ya hemos explicado de lo que esto significa, de cómo abordar de una manera correcta. Y hemos hablado también del pensamiento de sistemas como una referencia que está actualizada de aquella propuesta que constituía la cuarta corriente de sistemas, que nace de un cuestionamiento fundamental de las limitaciones que la propia ingeniería de sistemas, que había derrotado, había, digamos, dejado atrás el pensamiento clásico, se daba la prerrogativa de entender mejor la realidad compleja, pero no la complejidad no estructurada, que el pensamiento de sistemas sí podía abordarlo con su metodología, los sistemas blandos, que más adelante vamos a darle una miradita rápida. Y entonces hemos pasado por esa y hemos dicho, pero todo esto, este conocimiento tiene una implicancia de responsabilidad ética y moral. Ahí hemos llegado. Y que tiene que ver con el entendimiento, la manera como abordamos con nuestra profesión diferentes aspectos que van a aportar en la organización, en la sociedad, pero también que tiene implicancia respecto a en nuestro propio desarrollo personal, familiar, en fin. Y en eso hemos concluido. Y ahora vamos a entrar a la manera como ese despliegue de conocimiento va a tener lugar y va a tener impacto en la realidad, ¿no? En el mundo en que vivimos, ¿no? Y entonces, la ingeniería de sistemas es que es el tema, ¿no? Que es el tema que tenemos. Y a ustedes
el mundo que le va a rodear tiene una idea no correcta de la ingeniería de sistemas. La ingeniería de sistemas se confunde con la computación por la denominación. No se confunde por el contenido, porque el contenido de la ingeniería de sistemas es distinta al contenido de la computación en cualquiera de sus especialidades, ¿no? Ustedes saben, la ingeniería, la computación tiene 6 o 7 especialidades, más adelante me la vamos a referir, y la ingeniería de sistemas es una interdisciplina, es decir, cabe en la exploración y en el entendimiento de temas, pero de otro nivel, no tecnológico. Lo tecnológico es instrumental, lo tecnológico es una manera de cantar de manera específica una solución concebida como sistemas, pero digamos, no es computación, no es tecnológico. Si bien utiliza aspectos tecnológicos, eso como correlato, repito, de la manera como un complejo mayor se resuelve. Muy bien. ¿Qué es la ingeniería de sistemas entonces? De acá vamos a saltar de piedra en piedra en un río de ideas que ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo y que seguramente tiene como hito central las consideraciones que se tuvo en la Segunda Guerra Mundial, que luego, por los años 50, va a tener ya una denominación clara de ingeniería de sistemas. Antes de ingeniería de sistemas de los años 30 ya existía y se refería a eso mismo, pero ya más contundentemente va a tener esa denominación en los años 50, ¿ya? Bueno, en ese recorrido hay un personaje que es Wigmore. Wigmore es un personaje muy reconocido por cuanto es el primero que lleva las ideas de la ingeniería de sistemas al campo académico, al mundo académico. Wigmore. Entonces Wigmore tiene mucho interés de articular, de trabajar las ideas para introducirlas en el campo del conocimiento compartido, de aprendizaje de la gente que va a centros académicos profesionales, universitarios, ¿no? Y él va a dar una definición, y va a decir, para él la ingeniería de sistemas es el análisis y diseño de sistemas hombre-máquina, complejos y de gran tamaño. Esa expresión resumida, por supuesto, de Wigmore cubre ampliamente. Análisis y diseño en primer lugar, análisis y diseño. O sea, estudio, pero la expresión de algo que se debe hacer, un diseño, la expresión concreta de qué camino seguir para que en base de algo que has estudiado se pueda tener una expresión concreta. ¿No? Es análisis y diseño de sistemas, o sea, de un sistema, no de un producto, no de algo específico, no de un sistema, es una conjunción de cosas. Y dice de sistemas hombre-máquina. Acá es muy interesante porque Wigmore ya considera que la ingeniería de sistemas es un vínculo perfecto, interesante. La ingeniería de sistemas es una expresión de la vinculación que debe tener el ser humano en su quehacer como ser humano y en el uso de instrumentos. Cuando hablamos de la máquina, no estamos hablando de la máquina de computación, ¿eh? Por ejemplo, mis anteojos, ustedes han visto que yo uso anteojos, es una máquina. Desde el punto de vista del sistema es una máquina. Máquina es todo constructo del ser humano que le ayuda a desarrollar o a multiplicar o apoya una actividad, una de sus actividades, ¿no? Le da capacidad de desplegar una mayor capacidad humana. Esa es máquina. La máquina en general es cualquier cosa construida, pero que ayuda a la actividad humana, ¿ya? Por si acaso. Entonces, cuando dice sistemas hombre-máquina, es el ser humano conectado a aquel constructo que le da mayor capacidad de actuación. Repito, algunos cuando han visto le ha venido a la cabeza la máquina como la computadora, ¿ya? No. Puede ser la computadora también, pero también la máquina de escribir, el teclado del computador, no sé, el portador de ¿cómo se llama?, de lapiceros. Son constructos, máquinas. Eso es lo que dice. El ingeniería de sistemas es el análisis de sistemas hombre-máquina
complejos y de gran tamaño. Para Waymoor, la ingeniería de sistemas no se aboca a temas pequeños, puntuales. Son temas y complejidades grandes, complejos y grandes. No se le puede llamar ingeniería de sistemas al ejercicio de una actividad que se resuelve muy fácilmente y de poca envergadura, ¿ya? Y esto dice, esto incluye, los sistemas que involucran el quehacer humano, porque son sistemas hombre-máquina. Y pongo esta definición porque la gente del pensamiento de sistemas, cuarta escuela de la ingeniería de sistemas, de la corriente de sistemas, la cuarta escuela, le pone énfasis a la actividad humana, porque la actividad humana es la que le da al fenómeno estudiado una condición de mayor complejidad y de también impredictibilidad. La actividad humana le añade condiciones de impredictibilidad a los fenómenos de la realidad, ¿ya? El ser humano razona, piensa, tiene opinión, cambia opinión, desea algo, cambia su deseo, etc. Es impredictible. Eso es un factor de complejidad mayor. Por eso los pensadores de sistemas consideran que esta definición de Waymoor, el padre de la ingeniería, no es el padre de la ingeniería de sistemas, uno de los primeros que introduce la ingeniería de sistemas en el mundo académico, considera necesario enfatizar, ¿no? En estos casos, dice, el inconveniente habitual suele ser la dificultad de expresar los objetivos de manera precisa. Y esto les explico. Si yo, como ingeniero de sistemas, no soy un técnico, el técnico tiene cosas muy precisas que tiene que hacer y que ya prácticamente se sabe qué es lo que hay que hacer y él lo hace. En este caso no. El ingeniero de sistemas ve una cosa compleja y estudia la complejidad, su comportamiento como fenómeno, y es a partir de esa comprensión y ese entendimiento que va a encontrar áreas de mejora, va a encontrar problemáticas, va a encontrar buenamáticas, va a encontrar condiciones distintas, va a encontrar condiciones probables, posibles, y entonces yo lo que debo hacer es estudiar esa complejidad, definir el objetivo que quiero con ese estudio. De inicio no es posible fácilmente. Hay una dificultad de expresar los objetivos de manera precisa cuando yo empiezo a estudiar una complejidad. Puede estar motivado el estudio de la complejidad a algo. Quiero hacer una mejora, quiero resolver un tema de excedentes, un tema de residuos, etc. Puede haber un motivo por el cual estudio, pero la complejidad, al estudiarla desde inicio yo no puedo expresar con toda seguridad cuál es el objetivo que voy a poder descubrir en el proceso de estudio. Eso es un problema de inicio fuerte. Desde la perspectiva de Waymoor, el estudio, el análisis y diseño de sistemas hombre-máquina complejos y de gran tamaño tiene la gran dificultad de que se pueda definir de inicio el objetivo que se quiere alcanzar, ¿no? Hay otra organización en la IEEE, es una sociedad de ingenieros electrónicos electricistas, ¿no? De ingenieros electrónicos y electricistas. Y es la, ¿cómo se llama? Es una conglomerado, digamos, ¿no? Que construyó una sociedad internacional. Es una sociedad internacional de ingeniería, en la cual la mayoría de gente de ingeniería se vincula porque hay mucha información valiosa, muy actualizada, que ellos investigan, acogen, sistematizan, distribuyen, estandarizan. Es muy importante tener contacto con la IEEE. Pero no es el conglomerado propio del ingeniero de sistemas, pero muchos ingenieros de sistemas se vinculan a él porque hay una fuente de información.
porque además la IEEE es una de las primeras sociedades profesionales que ha trabajado y ha tratado el tema de ingeniería de sistemas. Porque la ingeniería de sistemas tuvo mucha vinculación en su origen con la ingeniería electrónica, la ingeniería eléctrica y electrónica. Es decir, no está enajenado de ella, por el contrario. Por eso hay un capítulo en la IEEE vinculado a la ingeniería de sistemas, que no es distinto a esos capítulos que tienen relacionado a la computación. También tiene, pues, y sobre todo la gente de computación, toda la gente, el que es de computación, el que se precia a ser de computación, tiene que ser miembro de la IEEE. Si no lo es un mediocre. Se tiene que vincular a la IEEE. Nosotros también nos vinculamos a la IEEE, pero más especialmente nosotros nos vinculamos a la IEEE, a la Sociedad Internacional para la Ingeniería de Sistemas. Bien. No, la IEEE es la Sociedad Internacional para la Ciencia de Sistemas, por si acaso. Bueno, la IEEE, ¿qué dice la IEEE sobre la ingeniería de sistemas? ¿No? La ingeniería de sistemas es la aplicación de las ciencias, matemáticas y físicas para desarrollar sistemas que utilicen económicamente los materiales y las fuerzas de la naturaleza para el beneficio de la humanidad. Es una cosa. Ellos tienen una percepción muy, muy amplia, muy ambiciosa del ingeniería de sistemas, ¿no? No es como definen las carreras técnicas. ¿Sí? La ingeniería de sistemas es un ámbito en el cual se aplica la ciencia. Matemáticas y física, las más duras, las ciencias duras, más fuertes. ¿Pero para qué? Para desarrollar sistemas. Para desarrollar sistemas en sentido amplio. Y acá, lógicamente, como se define originalmente la ingeniería en general, ¿no? Para transformar materiales y fuerzas, dice la definición de ingeniería, acá para utilizar económicamente materiales y fuerzas de la naturaleza. No, también dice, en el concepto de ingeniería es para utilizar y transformar los materiales y fuerzas de la naturaleza para el beneficio, en este caso, de la ingeniería de sistemas, para el beneficio de la humanidad. Es decir, para la IEEE, el ingeniería de sistemas trata temas amplios, tan grandes, que va a tener un impacto mayor al espacio donde se ha requerido nuestro estudio, nuestro ejercicio profesional, que puede ser una empresa. Es más amplio, porque lo que va a resultar de eso, en realidad va a tener una implicancia muy grande, y posiblemente se proyecte a transformaciones amplias en la sociedad. La ingeniería de sistemas en la Segunda Guerra Mundial, y es acogida, y es protegida, es incubada, o sea, le da calor y protección el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Es donde más se ha desarrollado la ingeniería de sistemas. Bueno, los americanos le dieron un lugar muy especial. El Ministerio de Defensa de Estados Unidos tuvo en sus diferentes armas ámbitos sobre el cual se desarrolló la ingeniería de sistemas, y entre ellas competían para poder, aplicando las herramientas, los instrumentos, los enfoques, los marcos, la ingeniería de sistemas, digamos, artefactos más potentes cada vez, ¿no? Muy importante. De ahí surge una definición que es considerada en los años 70 como una de las más completas, y es el estándar que se utiliza a nivel militar en el campo de las milicias americanas, ¿no? Y está vinculado a la gestión de la ingeniería, No solamente ingeniería, sino la manera como manejo la ingeniería. ¿Cómo hago ingeniería? Entonces, según el Ministerio de Defensa, la ingeniería de sistemas es un conjunto de metodologías. Qué curiosa definición, conjunto de metodologías. O sea, es más importante el método que el objeto de estudio. Conjunto de metodologías. El ingeniero de sistemas es alguien que domina metodologías y puede instrumentalizar el abordamiento de algún problema, una situación, un fenómeno o algo, utilizando esa conjunción metodológica para la resolución de problemas mediante el estudio, diseño y gestión del sistema.
conjunto de metodologías que tiene por lo menos los siguientes aspectos o fases: estudio, diseño y gestión. Estudio, diseño y gestión. No pone construcción, curiosamente, porque la construcción lo hacen los técnicos, lo hacen los especialistas, pero sí hace el estudio, diseña la solución, lo manda a desarrollar o a construir, luego lo gestiona, lo implementa y lo gestiona. Esa es la visión, la perspectiva que ha habido en el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. La NASA también tiene, ¿no? Teníamos convenio de la ONU con la NASA, que para ellos es muy claro la ingeniería de sistemas, es la aplicación, y la NASA es muy importante para la NASA porque sus proyectos son proyectos de ingeniería de sistemas. ¿Ya? No se les llama necesariamente así, pero son proyectos de ingeniería de sistemas, todos los proyectos que hace la NASA. No hay proyectos sencillos en la NASA, son proyectos interdisciplinarios. Hay algún docente, que no voy a decir su nombre, que una vez, una expresión relacionada a trabajos que se realizaban en la NASA, ¿no? Con el tema de los proyectos, los programas aeroespaciales, y también de los proyectos de desarrollo de la energía atómica, no consideraba que era un trabajo de ingeniería de sistemas. No sabía, pues, ¿no? Pero estaba dentro del marco de la ingeniería de sistemas. Según la NASA, la ingeniería de sistemas es la aplicación de esfuerzos científicos. Repito, de esfuerzos científicos. Es decir, que va en un marco mayor de estudio, de conocimiento. No es de esfuerzos técnicos, por si acaso, no es. Para la NASA es de esfuerzos científicos. Es una capa arriba, o dos capas arriba, porque la capa siguiente es de ingeniería. Esfuerzos científicos de ingeniería, ciencia aplicada. La ciencia aplicada a un ámbito determinado, para transformar una necesidad en una descripción de parámetros de rendimiento y en una configuración de sistemas, en una arquitectura de sistemas, ¿no? Es transformar una necesidad de acción, de operación, de actuación, una necesidad para poder actuar, ¿no? Entrar a hacer algo, transformar esa necesidad en una descripción de parámetros de rendimiento y una configuración de sistema. Se dice parámetro de rendimiento porque es muy importante saber qué cosa se quiere hacer y cómo se quiere hacer. Por eso se llama parámetro de rendimiento. Y de configuración porque es una arquitectura de componentes. Y esto se hace, según la NASA, esta transformación desea a través del uso de un proceso interactivo. Quiere decir que se retroalimenta, se vuelve a repetir, interactivo, de definición, síntesis, análisis, diseño, prueba y evaluación, que genera un resultado que puede ser nuevamente puesto a consideración de una nueva definición de síntesis, análisis, diseño, prueba y nueva evaluación. Ese es un aspecto, la aplicación de esfuerzos científicos de ingeniería para transformar una necesidad de actuación en una descripción de parámetros de rendimiento y una configuración de sistemas a través del uso de un proceso interactivo de definición, síntesis, análisis, diseño, prueba y evaluación. La segunda consideración, manera de entender el ingeniería de sistemas, es la aplicación del esfuerzo científico de ingeniería para integrar parámetros técnicos relacionados sobre digamos, componentes ya existentes posiblemente, por ejemplo, parámetros técnicos relacionados, para asegurar la compatibilidad entre todas las interfaces de programa y funcionalidades que optimice la definición y diseño de un sistema total. Cuando hablamos de programa, ahí la acepción tiene que ver con un conjunto de proyectos. El programa Apolo 13 es un programa, tiene varios proyectos, cada componente de la turbina, el componente de la cabina, del impulsor, etcétera. Cada uno es un proyecto y en conjunto es un programa, por eso se llama programa Apolo 11. Entonces está construido por varios proyectos, ¿no? Entonces, dice para asegurar la compatibilidad de todas las interfaces que hay entre los proyectos que constituyen un programa y de sus funcionalidades, de tal manera que dice optimice la definición y diseño de un sistema total. Es decir, la ingeniería de sistema es ver cómo yo integro diferentes funcionalidades, diferentes componentes, articulándolo de manera que el sistema total
funcione óptimamente, ¿no? Óptimamente. Segundo, acepción de su consideración. Y tercera, es la aplicación de esfuerzos científicos y de genera para integrar factores de fiabilidad, o sea, confianza, mantenibilidad, posibilidad de mantenerlo en el tiempo, de corregir algunas cosas y de reemplazarlas. Seguridad, seguridad, ¿no? Factor de seguridad, es decir, de cuidar la vida, de no estar propenso al boicot, ¿no? De seguridad, de supervivencia, factor de supervivencia, que significa que considera esos aspectos que están relacionados a la protección de la vida. Factores humanos, ¿no? Que tienen que ver con las características del ser humano, y otros en el esfuerzo de ingeniería total. Esta expresión me emociona, ¿no? En realidad, integrar factores de diferentes características, ¿no? Fiables, mantenibles, seguros, de supervivencia, y otros, integrar factores en el esfuerzo de ingeniería total. Es decir, que la idea es hacer una ingeniería total, completa, a fin de cumplir los objetivos de costo, planificación, rendimiento técnico. Es decir, esto es ingeniería de sistema para ellos. Ojo que haya habido una palabra que diga computación, datos, no. Es decir, si los profesores anteriores no les han dicho cuál es el verdadero significado de la ingeniería, en realidad son varias definiciones, estamos viendo varias, ¿ah? No todos tienen una, pero no, ninguno de ellos considera ingeniería de sistemas como un aspecto técnico o especializado, ¿no? Tiene una visión bien amplia, cada uno de ellos más ambiciosa que el otro, en términos de alcance, de cobertura. Nosotros, la FIS, yo soy, digamos, partícipe de esta definición. Algunas personas dicen que es mi definición, que ya no sé si el que ha propuesto esta definición. No mienten, no se equivocan, ¿ya? Sin embargo, fue una definición que se consensuó, fue aceptado por los que participamos en el año 2018, en ese año, antes de ese año, para enmarcar la formación que deberíamos dar a los estudiantes como ingeniería de sistemas. Dijimos, para eso tenemos que tener una definición clara. ¿Qué es la ingeniería de sistemas? No, porque antes no había una definición, cada quien hacía su definición, pero muy vinculado al dato, a la información, en fin, tontería, ¿no? Incluso a la base de datos, algo que era inapropiado. Es ahí, aquí donde tomamos las fuentes importantes de la historia, de las grandes instituciones y amalgamamos una definición para nosotros. Y nosotros decimos en la FIS, escuchen bien, apréndanselo, despierten, memorícenlo, es una interdisciplina. La ingeniería de sistemas es una interdisciplina, así está definido, es una interdisciplina. Cuando yo le pregunto a usted qué es la ingeniería de sistemas, usted debe empezar diciendo, es una interdisciplina. Y con eso hasta suficiente podría ser, ¿ya? Pero no queda claro para qué, ¿no? Es una disciplina que aborda lo complejo, a eso apunta, abordar lo complejo. ¿Con qué? Con el uso de modelado, principalmente matemático. Paréntesis, la simulación, porque además no solamente modelamos, sino también desarrollamos modelos que permiten simular la realidad. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objetivo? ¿No? Es una disciplina para abordar lo complejo. El instrumento que utilizamos es el modelado matemático, el modelado en general, pero ¿con qué propósito? Para eliminar, para mejorar, optimizar, implementar y crear todo tipo de sistemas completos. Completos. Y esto es muy importante no olvidarse. Perdón, un momento, por favor.
Bien, entonces, perdón, continuamos. Nuestra división es así. Entonces, ¿y qué cosa busca? Busca crear, ¿no? Mejorar, implementar, optimizar o eliminar sistemas completos. Y decía completos, es muy importante esto, porque no se limita a resolver un tema puntual, abarca mucho más. A pesar de que el camino hacia la completitud, por si esa palabra existe, a la completitud de una solución se vaya haciendo por etapas, progresivamente, con soluciones específicas en el tiempo. Esto es ingeniería de sistemas para la FIS. Es una interdisciplina que aborda lo complejo con el uso del modelado, principalmente matemático, y el uso de la simulación para eliminar, mejorar, optimizar, implementar y crear todo tipo de sistemas completos. ¿En qué se basa? En la epistemología, el enfoque, la teoría y ciencia de los sistemas y en los principios de la cibernética. Que usted en este curso va a tener una idea, va a entender qué herramientas aplica. Se basa en la epistemología, el enfoque del sistema. Este es su basamento, su aspecto de base. ¿Pero qué utiliza? Pues utiliza el análisis de sistemas, el modelado formal, la investigación operativa, la dinámica del sistema, la metodología de los sistemas blandos, la prospectiva, entre otras cosas, apoyándose lógicamente en la ciencia y en el uso de las tecnologías. Se apoya en eso, no es las herramientas, no son las tecnologías. Es el apoyo que se necesita en todo orden de cosas, ¿no? Esto es muy importante, ¿ah? Ahora, claro, han cambiado el currículo. Usted le van a dar otra formación posiblemente porque gente totalmente ajena al ingeniería de sistema o que prefiere que los estudiantes se formen para programar, para hacer aplicaciones, programaciones, hagan trabajo técnico para que tengan empleo, de bajo nivel remunerativo, pero tengan empleo. Han cambiado la currícula con un propósito bastante delenable, completamente increíble que haya sucedido, pero ha sucedido, ya lo han aprobado, el Consejo lo ha aprobado, en fin, van a achatar, y han desaparecido los temas más importantes, ¿no? La investigación operativa, la dinámica del sistema, la metodología del sistema, lo han desaparecido porque ellos no les interesa, creen que lo que hay que darle a los estudiantes son técnicas sencillas, fáciles de hacer, pero la ingeniería del sistema aplica estas herramientas. Y asegura, es decir, su alcance es asegurar que las necesidades, las involucrados en los fenómenos, los problemas, los sistemas de estudio, de mejora, que esos involucrados, los que están relacionados a ellos, sus necesidades sean satisfechas con alta calidad. Y calidad significa que atiende las necesidades que están expresadas en ellos. Sean satisfechas también con alta confiabilidad de confianza, de seguridad, ¿no? De que es confiable lo que se hace, con costos eficientes. ¿Por qué se utilizan las definiciones anteriores de las organizaciones costos? Porque, dado que los temas de ingeniería de sistemas son amplios, suelen tener no un límite acotado de uso de recursos y de financiamiento. Pero esto se deben considerar en términos eficientes, es decir, ajustados a las necesidades que se tienen para resolver el tema, ¿no? Plazos establecidos, es decir, teniendo muy claro el cronograma y las actividades que se van a desarrollar, la descomposición de entregables que van a ser entregados, y todo esto en el marco de un ciclo de vida de un sistema entero. En el marco de un ciclo de vida de un sistema entero. ¿Qué significa eso? El marco es considerar que lo que yo voy a hacer tiene un lugar, un espacio y una configuración de inicio y va a desarrollarse a lo largo del tiempo, completándose en su diseño, en su implementación, en sus prestaciones, en una cobertura cada vez más amplia.
cerrando un ciclo de vida, pero tomando en consideración que ese efecto, desde inicio hasta el final, con el desarrollo de un sistema completo. Bueno, se usa el sistema entero porque es más apropiado hablar de entero que de completo, porque completo puede ser la suma de algo, pero entero es porque todo actúa de manera en conjunto. ¿Qué cosa va a surgir con la ingeniería del sistema? ¿Cuál fue el proceso surgiente? Bueno, la labor que dio Orígenes, no es que dio origen, perdón, que está anotado en el origen de la ingeniería del sistema, fue un sistema de mando de las aeronaves de caza de los ingleses, ¿no? Que fue muy importante, muy crucial para a finales de la guerra, para lograr la victoria final. Claro, con el apoyo, lógicamente, de las fuerzas aliadas se logra esto, pero el primer esfuerzo denominado del trabajo de ingeniería de sistemas se da en este año, se inicia, ¿no?, con la primera labor en el año 40, año 44. El primer uso del término se dio supuestamente por algunos autores en el año 50. Un uso formal, un uso ya cerrado. Se daba antes, a los años 30 ya existía el concepto de ingeniería del sistema, a los 50 ya queda establecido en forma amplia, una presentación que se hace a la Royal Society de Londres por Mervyn Kelly, el famoso Mervyn Kelly, el colega, el amigo, el colaborador de Arthur Hall. Y Mervyn Kelly fue el vicepresidente ejecutivo de la Bell Telephone Laboratorio, ¿no?, el laboratorio Bell, en la que se les consigna los primeros esfuerzos para sistematizar los conceptos y la aplicación metodológica de la ingeniería de sistemas. El primer artículo que se va a conocer es la de Kenneth Langer, ¿no? Slanger, en la General Motors, ¿no?, en la que Slanger va a decir la creciente complejidad en las comunicaciones, la instrumentalización o la instrumentación, la computación y el control ha llevado a poner énfasis en la ingeniería de sistemas. Acuérdense que en el año 57 todavía la computación no está en el campo comercial, en el campo de la empresa, de la industria. La computación está en el campo de la ciencia, del cálculo científico. Entonces, cuando estamos hablando acá de la computación, no es la computación la que hoy conocemos, sino una computación de alto nivel en la aplicación científica. Y eso, según Schanlinger, no sé cómo se pronuncia exactamente, ¿no?, Schanlinger, va a plantear que esa condición nueva que se está dando da un espacio y un énfasis en la ingeniería de sistemas. La primera explicación conceptual de la ingeniería de sistemas, también de su evolución y de sus características, se anota en el año 1957, ¿no?, con Engström, el director de la RCA, un artículo que se publica en la revista de Ingeniería Eléctrica, que dice que adaptar nuevos dispositivos y técnicas cada vez más complejos a los requisitos y limitaciones de personas que deban utilizarlo, plantea a la ingeniería moderna su mayor desafío. Eso es lo que dice. Nuevos dispositivos, cada vez más complejos, a los requisitos y limitaciones que las personas tienen, plantea una ingeniería, a la ingeniería moderna, su mayor desafío. Porque está corriendo la ciencia en un desarrollo espectacular. Y el uso y el aprestamiento humano es algo que requiere un entendimiento apropiado de cómo hacer. Por ello, hemos llegado a depender cada vez más del concepto integral y lógico, conocido como ingeniería de sistemas. Es decir, la cobertura, el marco
de adecuación hacia el desarrollo tan moderno para el uso apropiado de las personas, se le va a llamar ingeniería de sistemas. El primer libro de texto, según se dice, es en el año 1957, Ingeniería de Sistemas, una introducción al diseño y a sistemas de gran escala, ¿no? Escrito por Gude y Mahol. Este libro no desarrolla ninguna teoría general de sistemas ni nada parecido. Presenta experiencias, las partes, los componentes, las relaciones, ocasionalmente en un ámbito reducido que intenta vincular varias partes con una observación de tipo general. Y ahí se explica exactamente cómo, desde la perspectiva del desarrollo de lo que se hace en la práctica, se constituye lo que es la esencia misma de la ingeniería de sistemas. Muy bien, ahí lo vamos a dejar el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algo que desearían ustedes consultar. Bien, si no hay preguntas, jóvenes, nos encontramos la próxima semana. Gusto de tenerlos en clase. Muy buenas tardes.